Hola, mi nombre es Ana Esparza. Yo soy Sara Vega. Bienvenidos a Cela, pausa y reflexiona. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Emocionada? Emocionada. ¿Nerviosa? Nah. No te voy a hacer ninguna pregunta comprometedora. ¿O sí? Ok, pues mira, hoy que vamos a empezar con este proyecto piloto de podcast, me gustaría que profundizáramos un poquito en temas que a lo mejor no tocamos tanto como iglesia, pero que son importantes porque todos los vivimos. Y creo que a veces nos quedamos como que en el limbo, recurriendo a otras personas o a otras fuentes, cuando todo lo que vivimos en este mundo es perfectamente normal y lo podemos encontrar en la Biblia. Ya. Y en este sentido me gustaría que habláramos un poco de las emociones. Todos tenemos emociones, ¿verdad? Pero muchas veces, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí, testimonio, yo reprimía mucho mis emociones porque yo pensaba que yo tenía que estar feliz todo el tiempo. Ya. Porque el gozo del Señor. Sí. Entonces, cuando yo me sentía triste o me sentía enojada, yo decía, no me puedo sentir triste, no me puedo sentir enojada, no me puedo sentir depresiva, porque eso no viene de Dios. ¿Qué opinas sobre esto? Creo que la iglesia nos enseñaron incluso a reprimir. Es más, ni siquiera la iglesia. Creo también que dentro de nuestra casa, en la familia, la cultura mexicana, y lo digo mucho esta frase porque me la he topado mucho, el de calladita te ves más bonita, ¿no? O en algún momento yo escuché, y si lloras, te pego, ¿no? Como al expresar una emoción había un castigo. Y no necesariamente porque fuera una emoción mala, simplemente porque a alguien le disgusta la emoción que tú estás expresando. Entonces muchos crecimos con el sentir que si expreso una emoción es malo o es molesto. Entonces algo de lo que el Señor vino a traer a mi vida y a través de lo que es la psicología basado en su palabra, es decir, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces en su amor podemos ser libres para expresar lo que tenemos dentro. Porque Él no tiene miedo de nuestras emociones. Él las creó. Entonces tenemos esa completa libertad de venir ante Él confiadamente, ante el trono celestial, con cualquier emoción que nosotros tengamos. Ahora tenemos que empezar a veces empezamos con nuestro hermano, con nuestra hermana para ir a Dios. Y a veces unos empezamos con Dios para poder ir con nuestro hermano o nuestra hermana a expresar una emoción. Entonces, para mí es mucho también la cultura mexicana, cómo crecimos en nuestra familia. Es bien interesante cómo la cultura juega un papel bien importante en cómo nosotros vivimos y experimentamos, pues, la vida y a Dios también, ¿no? Sí. Cómo nos manejan, cómo nos presentan a Dios como un Dios a lo mejor frío, que no está tan interesado en nuestras emociones, pero curiosamente, y para de sufrir, hermano, porque la Biblia nos muestra personas que viven sus emociones a flor de piel y libremente, ¿no? Vemos a un David, un David que ves los salmos y drama, tristeza, alegría, nos da todo. Exacto. Nos da todo este personaje. Sí. Luego vemos un Elías también que, pues no sé si a ti, pero a mí de repente me despierta de una persona depresiva, digamos, ¿no? O sea, la manera en la que va de una victoria a un momento en su mente donde está él derrotado. Y no sé por qué pensamos que nosotros somos Superman. Sí, y de hecho ahorita que mencionas a Elías, creo que se me vienen muchas personas con personalidades que son como, hablando de los extrovertidos, ¿verdad? Personas que son extrovertidas, que se alimentan de la energía, de estando con gente, están arriba con todo el tope y hablando con todas las personas y estando alegres y siendo como que el centro de la atención, el party de todas las reuniones. Pero hay un momento en que está tanta la energía, la emoción está tan arriba que hay un momento que hace cash.
como que llega a donde no puedes mantener por tanto tiempo cierto nivel de energía o un nivel tan alto de energía en ninguna de las emociones, ni la alegría, pero tampoco la tristeza o el coraje. Por eso el cortisol luego te inflama, pero luego es como que tiene que ir bajando poco a poco. Haces crash porque el mismo cuerpo te invita a descansar por medio de la depresión. Entonces, por eso es que todas las emociones son necesarias, son importantes sentirlas, porque después de tener eventos importantes de la iglesia o situaciones difíciles que por fin enfrenté, ya hice mi examen profesional, ya entré al trabajo que quería y después de tener todo aquí la energía tan arriba, caemos porque ya pasó la situación. Y a veces no nos permitimos el tener ese crash porque digo, no, entonces ya no estoy confiando en Dios porque antes estaba hasta acá arriba. Y cuando llego a tener ese momento bajo es como, ¿qué me pasó? Ya no estoy teniendo fe. Y no nos permitimos sentir ese bajón o esa tristeza porque queremos presentar siempre que estamos acá arriba. Pero realmente nuestra vida y nuestras emociones van así y es de lo más normal y de lo más saludable. Creo que es importante también el resaltar la diferencia de vivir en tus fuerzas y en dependencia de Dios, porque esa fachada que queremos dar viene de querer aparentar, ¿no? Querer aparentar que siempre estoy bien, querer aparentar que siempre ando en victoria. Pero creo que es un concepto que tenemos medio raro de que cómo se ve la victoria. Te voy a decir de que la victoria depende de mí o de que la victoria depende cómo me siento. Porque la victoria es nuestra, el Señor ya pagó. Pero yo puedo estar triste y seguir estando en victoria. Yo puedo estar alegre y seguir estando en victoria, porque mi emoción del momento no define lo que el Señor ya hizo por mí, ¿verdad? O mi identidad. Muchas personas a veces caen en ese momento de decir, este momento me define, yo soy depresivo, ¿no? Porque estoy teniendo un momento o una temporada de sentir este tipo de emociones, ya sea tristeza o ya sea ansiedad. Y por medio de esa temporada quieren definir ya su presente o definir todo este tiempo en su vida y realmente a veces nada más es hoy me siento así. Y creo que eso es importante, ponerles nombres pero también ponerle lapso de tiempo, hoy. Sí, digo, y a lo mejor ya podemos explorar después qué pasa cuando ya es prolongado, ¿no? Eso ya es otro capítulo. Ahí estamos hablando de trastorno. pero sí es cierto, exacto. Pero sí, cuando definimos todo en un momento y cuando cuestionamos también toda nuestra fe por una emoción que podría estar justificada, ¿no? O sea, si viví una pérdida de un ser querido, claro que me voy a sentir triste. Claro. Si viví, no sé, una ruptura amorosa, claro que me voy a sentir triste. Sí. Si perdí mi trabajo, claro que me voy a sentir triste. Voy a vivir emociones y eso no quiere decir que no estoy confiando en Dios, quiere decir que soy humano. Sí, y también detectar cuando esos pensamientos y esas creencias que tenemos al que no me puedo sentir así, que está mal sentirme triste. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad o las personas que nos rodean pero está en un lugar mejor, pero él está bien, él está en una fiesta ahí arriba, no hablando del duelo. Y es como decimos frases que a veces inclusive así por debajo del agua no le estamos dando mensaje a la persona de no te sientas mal, ¿verdad? Porque de todas maneras él está bien, pero sí, y nosotros cómo estamos. Entonces creo que es bueno saber que es bueno sentir las pérdidas, es bueno sentir el dolor. Oye, ahorita tocaste un punto que me parece bien importante, que no sabemos qué hacer cuando alguien se siente mal. Ya. No estamos entrenados para que alguien nos conteste que se siente mal, porque tú vas y preguntas, ¿cómo estás? Y tú esperas que siga el guión y que te diga, bien, bendecido, en victoria, como tú quieras, y cuando te dicen mal, como que... ¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué muchas veces no preguntamos cómo estás cuando vemos a alguien que no está tan bien? A veces es porque no sabemos dar consuelo porque no recibimos consuelo. A veces nos dejaron llorar de chicos, a veces nos decían, no, pues párate y todo bien y órale, dale, ¿no? Entonces realmente no sabemos cómo
cómo ir con alguien y tratar de ser ese apoyo, porque realmente nadie lo fue con nosotros. Si es un aprendizaje, si es experiencia, si es decirle, Dios, muéstrame y guíame cómo le hablo a mi amiga o cómo le hablo a mi amigo, ¿no? Pero es mucho porque no aprendimos a consolar, porque no fuimos consolados primero. Entonces todo tiene que ver con la crianza, o mucho tiene que ver con la crianza. Sí, y es una buena invitación que hacer, que podamos explorar dónde está Dios en cada emoción. Porque no hay emociones malas ni emociones buenas, a diferencia de lo que nos pudieron haber hecho creer, ¿no? Que hay una emoción que es mala, una emoción que es buena, o ahí está, sácale la vuelta, no te quedes aquí mucho tiempo. Sí. Creo que es cómo acompañamos a la persona y cómo las procesamos si nosotros las estamos viviendo. Sí. Ahorita que decías esto de las emociones, que si son buenas o si son malas, te platicaba ayer, estábamos platicando de este tema y te decía, creo que más que si la emoción es buena o mala, es el pensamiento. Es el pensamiento que la detona, porque el pensamiento sí puede ser positivo o negativo y eso detonar una emoción. Entonces, tú puedes sentir tristeza por algo válido, una pérdida, por una situación, perdiste el trabajo, tu mascota, lo que sea. Pero si es por un pensamiento negativo que está ahí nada más rumiándote y torturándote de cosas de tu pasado, de cosas de tu historia, esos entonces se convierten en pensamientos que te detonan desde un lugar negativo, por así decirlo, ¿no? Entonces, más bien, más que la emoción, es explorar el pensamiento. Y te decía, es pensamiento, emoción y conducta. El pensamiento detona la emoción detona la conducta. Entonces, si queremos manejar una emoción, primero tenemos que aprender a manejar el pensamiento. ¿Y cómo se hace eso? Es detectarlo, es cuestionar tu pensamiento. ¿Qué tan lógico es? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan verdadero es? Entonces, porque muchas veces fantaseamos y nos hacemos una historia en la mente. Entonces tenemos que empezar a cuestionar, ¿esto es real? ¿O simplemente me fui y estoy asumiendo cosas que ni siquiera han pasado o ni siquiera sé si van a suceder? Es aprender a cuestionar nuestro pensamiento. Sí, creo que eso es algo de lo que nosotros hacemos aquí en CELA, en Consejería Cristiana, Psicología Cristiana, como le llamamos. Aprender a detectar y aprender a llevar a la persona a identificar esto, ¿no? Hacerte esas preguntas de por qué estoy donde estoy, y por qué estoy pensando lo que pienso y qué tan verdadero es, y poder ir cambiando esos pensamientos a la verdad de Dios, ¿no? Al final, eso es lo que buscamos hacer, traer libertad, que una persona pueda experimentar la libertad que Cristo compró para ella, ¿no? Y cómo se ve en esta emoción. Ahorita hablabas de cómo se disparan y se convierten en conductas, y al final estas conductas son las que podemos nosotros catalogar como buenas o malas, pero en sí la emoción no, porque la emoción es dada por Dios. Y ayer también hablábamos de cómo estas conductas nos pueden llevar a lugares no tan agradables, que pueden generar culpa y que pueden generar un daño, y entonces lo importante que es perdonar. Porque muchas veces justificamos esa conducta, pero no perdonamos. No nos perdonamos a nosotros, ni perdonamos al que nos hizo daño. Sí hay una justificación, tú dices, ay, es que mucho viene de la crianza, mucho viene de la cultura, y esa es una realidad, pero es una realidad que no debemos aceptar, sino corregir. A medida que Dios venga trayendo su verdad. Exacto. Y venga revelando cuál es la mentira. O sea, si Él ya te reveló que esto lo hiciste porque tenías un mal concepto de el amor, porque tenías un mal concepto de las emociones o de la ira o de una crianza, no es nada más, lo hice por esto, sino ahora que soy consciente, tenemos un llamado a perdonar y pedir perdón, ¿no? Lo difícil que es para una persona el llegar a ese punto, ¿no? Y eso es la diferencia entre tener una consejería o una terapia secular
a una cristiana, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es liberar a la persona de esa culpa, porque creo que al final todos sabemos cuando la regamos. Uh-huh. Todos sabemos cuando estamos haciendo daño. Uh-huh. De alguna u otra manera, sobre todo si somos cristianos, el espíritu nos redarguye y nos hace sentir incómodos, pero muchas veces silenciamos esa voz uh-huh. y la justificamos. Entonces, ¿qué tan importante es el perdón? El perdón es sumamente importante. El perdón en la palabra es un mandamiento. No es una sugerencia, no es ni siquiera como una herramienta, ¿verdad? Es un mandato. Entonces, en psicología cristiana es nuestro fundamento. Y todos los estudiantes en psicología se me hace bien curioso porque ya saben, empezamos con perdón, ¿verdad? Sí, empezamos con perdón. Claro que para llegar al perdón es importante procesar la emoción. Uh-huh. ¿Cuál es la situación? ¿Qué te detonó? Ok, platícame. Porque muchas veces, y antes de llegar poquito al perdón, es a veces cuando una persona viene y trae, por ejemplo, un problema, una situación de abuso, ¿no? Hace muchos años, una situación de abuso. Ore, hermana. Hay que ponernos a orar. Póngase a orar para que lo suelte. En vez de platícame. Es sentarnos, creo que parte de lo que es la comunidad aquí en lo que es psicología es sanadora. La comunidad es sanadora, es ponernos a sentar con el café y decir, cuéntame, a ver, platícame, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? Uh-huh. Eso trae sanidad. Y entonces cuando procesas la emoción y lo empiezas a platicar, ahora sí, ¿te gustaría soltar a esa persona? ¿Te gustaría soltar el perdón? Es prepararla por medio de procesar la emoción para llegar a ese punto. Porque el perdón ya trae esa libertad, pero no es como que tienes que llegar ahí inmediatamente. Es como una cortada donde dices, ya, nomás ponle el curita y ya no va a estar la cortada. No, uh-huh. Tenemos que darle tiempo para que la cortada, si fue muy profunda, empezara a agarrar otra vez músculos. A ver, ahora sí empieza a sanar un poquito más. Ahora vamos al siguiente paso. Uh-huh. Porque si nos vamos a la yugular, la persona no va a estar lista. Y las oraciones a veces van a ser superficiales, no que no sean poderosas, pero a nivel espiritual puede funcionar. Oye, ¿qué pasa cuando aparentemente, cuando ya hice la oración del perdón, pero todavía me duele? Sí, es normal. ¿Es que no perdoné? Qué importante pregunta, muy, muy buena, porque el que no sientas dolor no quiere decir que no perdonaste. Hay personas que sentimos dolor y ya soltamos y ya perdonamos, pero lo que estoy hablando de la rajada. Si alguien me hace una rajada en la pierna, si es muy profunda, yo puedo decirte, te perdono por hacerme la rajada en la pierna. Y eso no hace que la cortada ya esté lista, uh-huh. que ya esté sanada, ¿cierto? Yo ya te perdoné y ese fue un paso. El siguiente es, ahora tengo que tomar las medidas, protegerla, echarle alcohol para que no se infecte, proteger que no se me llene de tierra. ¿Para qué? Para darle su momento de sanarse, de curarse, darle el entorno que necesita, darle la atmósfera que necesita. No la voy a exponer para que nos infecte. Entonces, yo ya solté el perdón y me sigue doliendo porque dependiendo qué tan profunda fue la herida, va a ser el tiempo que vas a necesitar sanar. Pero el perdón te vas de gane porque ahí tú ya estás posicionándote para la sanidad. Y ahora, si no quieres perdonar, la rajada es como si no le hubieras puesto absolutamente nada y está totalmente expuesta a seguir siendo, a infectarse, uh-huh. incluso a hacerse más grande. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no la estás protegiendo con el perdón. Uh-huh. Es muy interesante cómo a veces nosotros en nuestra ignorancia pensamos que solamente nos afectó una cosa y no la atendemos y digamos como que nos arriesgamos y decimos lo pago, ¿no? Lo pago a andar sin un dedo, sin darnos cuenta que esa herida, que ese dedo amputado, no tratado, pone en riesgo toda mi mano. Claro, claro. Y ya cuando menos pienso ya no tengo mano, pero no fui consciente o la quise jugar de que, no pasa, pues sin un dedo, pues todavía tengo 4. Sí. Pero si no la tenemos,
bueno, hasta sin brazo me puedo quedar. Sí. Lo importante que es atender, y creo que el Señor nos llama al perdón, como tú dices, y nos llama a caminar con Él, y caminar con Él significa eso. Creo que nos engañamos muchas veces en pretender que estamos caminando con el Señor, pero no atender lo que Él nos está llamando a hacer. Ya. Y al final, pues es un autoengaño, ¿no? Uh-huh. Bueno, pretendemos que nos estamos engañando porque al final todos sabemos cómo estamos caminando. Ahorita que mencionabas eso, del perdón y de que si todavía me puede doler, si ya perdoné, ¿qué pasa si no puedo perdonar? Uh-huh. Estábamos platicando de un caso de un paciente que decía, sé que tengo que hacerlo, pero no quiero hacerlo. Uh-huh. Pues sí. ¿Hay qué? O sea, ¿cómo hacemos consciente a la persona o qué implicaciones tiene el no querer dar ese paso? Sí, de hecho esa es una de nuestras bases también en psicología cristiana y es una de las primeras lecciones acerca del perdón. Como en la palabra dice en Isaías 61, del 1 al 2, digo, todo Isaías 61 está increíble, donde dice que el Señor me ha ungido a mí para sanar al quebrantado de corazón, para abrir las puertas de los prisioneros y para libertar al cautivo. Pero bien increíble, y vemos las diferencias en clases, ¿no? Que es traer libertad al cautivo, pero también abrir las puertas a los prisioneros. ¿Por qué en la palabra está haciendo la diferencia de estas dos? Uh-huh. Porque a uno les llama prisioneros y a otro les llama cautivos. Y la cautividad tiene que ver con estoy creyendo alguna mentira, entré a una atmósfera donde me llené de alguna mentira, alguien me dijo algo y lo creí, ¿no? Y en ese momento yo caí cautivo en una mentira. Pero el prisionero es alguien que no tiene perdón, es alguien que tiene falta de perdón en su vida. En Mateo 18, del 23 al 35, nos habla de la parábola donde el juez decía, tráiganme a todos porque tengo que rendir cuentas, ¿no? ¿Quiénes me deben? ¿Quiénes deben de todos los siervos? Vamos a saldar cuentas. Y llega un siervo y le dice, yo no puedo pagar, y el juez le dice, me tienes que dar a tu mujer y me tienes que dar a tus hijos para poder saldar una cuenta. Entonces el siervo dijo, no, por favor, ten misericordia, yo voy a pagar, lo voy a hacer y no sé qué. Total, que el juez haya compasión y perdona la deuda a este siervo, que era inmensa su deuda. Entonces este siervo se va, se topa con un consiervo que le debía dinero, pero el siervo, en vez de perdonar la deuda, lo mete a la cárcel. El juez se da cuenta de lo que acaba de hacer el siervo y me dice, tráiganme a este siervo, porque este juez era justo. Entonces le traen al siervo y le dice, oye, siervo malvado, te acabo yo de perdonar una deuda enorme y tú no pudiste perdonar una deuda menor. Entonces por esto vas a ser enviado a la cárcel, a prisión, donde están los torturadores y los angustiadores. Y la parábola termina así. Jesús dice, y así mismo mi Padre Celestial hará con todos aquellos que no perdonen. Uh-huh. Esta parábola es bien real, porque en este momento nos está diciendo, a todo aquel que no perdone va a ser enviado a prisión con los torturadores y los angustiadores. ¿Cuáles son los torturadores y angustiadores de esta generación? Estamos hablando de torturadores mentales, depresión, ansiedad, anorexia, bulimia y tantas cosas más, ¿no? El estrés, la angustia. Entonces creo que mucha gente no sabe en qué prisión está hasta que dice, ya tengo años, ya tengo meses de esta manera, es porque está en prisión. Uh-huh. Entonces de esta manera nosotros concientizamos, ¿cuánto tiempo tienes así? ¿Desde cuándo estás batallando con esto? Ok, ¿con qué persona entró? Uh-huh. Porque es a la persona entonces que vamos a tener que perdonar. Sí, y es bien real, el mundo espiritual, cómo afecta y trasciende, o sea, cómo está tan ligado, base, cómo claro. está tan ligado con lo físico, sí. y a veces queremos separarlo y no podemos porque somos espíritu también. Y entonces a veces justificamos o incluso pues vamos con el doctor y estamos tomando 1000 medicamentos y no salimos a la misma porque tiene una raíz espiritual, eso que estamos viviendo. ¿Cuántas personas no dicen, he ido al doctor y no me encuentran qué es?
y no me hacen estudios y no me saben decir qué tengo, ¿no? ¿Qué es emocional? Pues sí, es emocional. Muchas personas no saben que o no quieren aceptar que sus emociones le están causando estos estragos a su cuerpo. Uh-huh. Y creo que es parte de nuestro trabajo como consejeros, como psicólogos, traer conciencia de, hey, tú estás en una prisión, pero también tú tienes la llave. Uh-huh. Es decir, tú puedes salir de esto, solamente hay que decidirlo. Y creo que esto es parte de decirle al paciente, como tú decías, hay pacientes que dicen, yo sé que tengo que, pero no quiero. Ok, pues entonces tú decides hasta cuándo quieres salir de prisión, porque prácticamente eso es lo que significa. Sí, poder llevar a la persona a entender esa libertad que está pues rechazando, ¿no? Uh-huh. Y lo que significa, las implicaciones que tiene no querer hacerlo. Pues creo que el tema del perdón y las emociones es un tema que podemos profundizar y pasarnos aquí horas. Vamos a seguir hablando de esto en otros episodios, pero creo que con esto tenemos bastante para masticar, sí, y para procesar y pedirle a Dios que nos muestre si hay algún área en nuestra vida en la que todavía estamos batallando para perdonar, si hay una persona que necesitamos perdonar, si hay algo que necesitamos soltar, y también si estamos procesando nuestras emociones de una manera saludable. Yeah. Gracias por tomarte el tiempo y arriesgarte con este piloto del podcast. Esperamos seguir subiendo más episodios. Déjenos saber de qué más les gustaría que habláramos, y pues todo esto y más profundizamos en nuestro curso de psicología cristiana, así que si tienes oportunidad no te pierdas inscribirte en la próxima generación. Bye.